se genera ahora, pues vemos que no tiene nada que ver. Es decir, es lo que se ha llamado el paro tecnológico, lo que se llamaba el paro tecnológico. Es decir, ya hay, es imposible con esta forma de organización de la sociedad que todo el mundo tenga trabajo de 40 horas al menos. Claro, el problema es que repartir el trabajo, antes decía Isabel, la renta básica no es la purga Benito, no es la solución única de todo, claro que no, tiene que ir acompañado de muchas cosas como el reparto del trabajo, pero claro, el reparto del trabajo también entra en contradicción con la lógica dominante. ¿Cuál es la lógica dominante? ¿Cuál es el sentido común dominante? El sentido común del capitalismo. Jorge iba a hablar, y le hemos dicho antes, ¿tú de qué vas a hablar, Jorge? Y ha dicho, yo voy a hablar de la renta básica y el sentido común. ¿Por qué la renta básica a veces nos cuesta mucho trabajo que se entienda? Porque la renta básica confronta de lleno con lo que es el sentido común que tenemos aquí. ¿Qué sentido común tenemos aquí? El sentido común capitalista lo tenemos metido aquí. El capitalista lo tenemos metido aquí. Es decir, la idea de que todo es mercantilizable, de que todo se compra y se vende, la tenemos muy metida aquí. Y por tanto ahí, la renta básica es romper también, romper con eso, con que toda la lógica de la vida se subordina a la lógica del capital, que es en definitiva cómo funcionan nuestras sociedades, ¿no? Es decir, cada día digamos, todo se subsume más en el interés y en la lógica del capital. ¿Por qué digo esto de la jornada de trabajo? A mí me gusta recordar algunas referencias de gente que ha planteado la reducción de la jornada de trabajo. Tomás Moro proponía ya en 1518 una jornada de 6 horas. Ese tiempo, decía él, ese tiempo no solo es suficiente, sino que sobra para producir no solo lo bien necesario, sino también lo superfluo. Tomás Moro. Hemos dicho 1518. Vamos con otro. En 1602, Campanella, otro de los padres, digamos, de la utopía, la Ciudad del Sol, decía, abogaba por una jornada de 4 horas. En 1880, Paul Lafargue rugía contra el dogma desastroso del trabajo y defendía una jornada de 3 horas. Decía él, si la clase obrera se alzara en su fuerza terrible para reclamar no ya los derechos del hombre, decía él, que son simplemente los derechos de la formación capitalista, ni para reclamar el derecho al trabajo, que no es más que el derecho a la miseria, decía él, sino para forjar una ley de hierro que prohibiera a todo hombre trabajar más de 3 horas diarias, la tierra, la vieja tierra, estremeciéndose de alegría, sentiría agitarse en su seno un nuevo mundo. Claro que se puede trabajar menos horas, claro que podríamos trabajar menos horas y todo el mundo podría tener lo necesario, pero eso entra de lleno en contradicción con la lógica del capitalismo. A mí me gusta poner un ejemplo personal. Cuando yo estaba en el instituto, en el último instituto que trabajaba, que yo también estoy parado, obviamente, pues le preguntaba a los chavales cuántos móviles habían tenido a lo largo de su vida, chavales con 15 años, los de tercero, ¿no? Y te salían entre 5 y 6 móviles habían tenido los chavales, por ejemplo, sí, una media de 5 móviles, ¿no? Entonces, claro, es lo que estamos diciendo, es decir, no es que no haya posibilidad de generar una respuesta para las necesidades básicas de toda la población, sino que la lógica del capital ha subsumido todo, toda la vida en su propia lógica. Bueno, entonces hemos dicho los 3 fundamentos que nosotros hablábamos. No me quiero yo enrollar tampoco. Bueno, cuando lleve, ¿cuánto llevo? No, a ver, lo digo porque si 10 minutillos, ¿vale? 10 minutos y me dais un toque y luego ya abrimos el debate, que yo creo que es mucho más productivo. A ver, entonces, pegas, sí me gustaría insistir en esto y luego hablar un poquito de las marchas, aunque sea un poquito porque me lo han dicho también los compañeros y las compañeras, ¿no? A ver, las pegas que se le suelen poner a la renta básica. Bueno, la renta básica es del tipo que han planteado Isabel y Álvaro. Es decir, nosotros estamos hablando de una renta básica con 2 fases. Primera fase, una renta básica de 645 euros con 33 céntimos, ¿no? Que es el umbral de la pobreza, con 2 fases. Primera fase, parados sin cobertura y personas sin ingresos. Segunda fase, extensión universal. La primera, temporalizada, cuando se aprobase la ILP. La segunda, sin temporalizar, cuando vayamos generando la fuerza para que se pueda implantar. ¿Por qué planteamos esto? Planteamos esto porque tenemos la necesidad de que mucha gente se siente identificada con la renta básica, tanto los radicales como los reformistas, por decirlo de alguna manera, tanto los posibilistas como los maximalistas, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo también se sienta a gusto ahí. Es decir, y porque además, por otra idea, porque los derechos universales siempre se construyen desde algún parcial. A ver,
nosotros podemos hablar del derecho a la vivienda. Todo el mundo tiene derecho a la vivienda, pero no va a pelear lo mismo por el derecho a la vivienda los que son desahuciados de las casas, o las parejas de chavales que están teniendo que volver a la casa de los padres o a la casa de los abuelos, no van a pelear lo mismo, no les hace falta lo mismo, no les urge lo mismo que se aplique el artículo 47 del derecho a la vivienda, del derecho universal a la vivienda, porque la inmobiliaria o que el que tiene 5 casas, ¿verdad? O sea, los derechos son universales, pero siempre se construyen desde un particular, desde un sujeto particular. ¿Cuál es el sujeto de la renta básica? Y ese es el paso que ha dado los campamentos Dignidad de Extremadura. Y ese es el impulso que le hemos pegado a esto. Y ese es el impulso que le hemos pegado hasta el extremo de que en esta movilización de las marchas de la dignidad hemos conseguido que la renta básica pase de ser, como decíamos, un debate filológico, un debate en el aire, a integrarse como una de las propuestas de las marchas de la dignidad. ¿Cuál es el sujeto de la renta básica? El sujeto, ¿quién lo sostiene? ¿Quién va a pelear por ello? ¿Quién lo va a hacer posible? Porque las ideas para que realmente sean una fuerza de transformación, la gente se tiene que apropiar de ellas. Mientras que la gente no se apropia de las ideas, son literatura. Incluso hasta buena literatura, pueden ser buena literatura. Y se han escrito muchos libros de la renta básica. Pero mientras la gente no se apropie de esas ideas, no se convierten en una fuerza real, material de transformación. Entonces, ¿qué hemos hecho en la gente de Extremadura? En los campamentos Dignidad. Hemos conseguido, con nuestro pueblo, no lo hemos conseguido nosotros, lo ha conseguido la gente, la clase obrera de Extremadura, la juventud precaria de Extremadura, los barrios de Extremadura, han conseguido que esa herramienta fuera una herramienta practicable, fuera una herramienta útil, que además servía como puente, como alianza para sectores muy diversos. ¿Cuáles son los sujetos de la renta básica? Pues los parados, los precarios, los pobres, en primer lugar, luego toda la población, por supuesto, luego la gente con conciencia, luego la gente que tiene capacidad para analizar lo que está pasando, por supuesto, pero sobre todo, digamos, la gente que más lo sufre, los parados. Mirad, una cosa que suele ocurrirnos. Del paro se habla un poco, aunque parece que se hable mucho, pero parece que se habla un poco. Se habla mucho de estadística, pero muy poco del paro. Mira, una de las cosas buenas que ha conseguido la PAH, la plataforma afectada por las hipotecas, que ha conseguido muchas, porque es el principal movimiento que desde el 15M para acá, es que ha conseguido que la gente viera el sufrimiento que produce los desahucios y que ha conseguido que se pudiera relacionar los suicidios y los desahucios. Porque claro que están muy relacionados, en muchos casos. Pues con el paro ocurre 3/4 partes de lo mismo. El paro mata, el paro enferma, el paro desguaza la vida de millones de personas. Y eso lo sabemos todos. Por eso no podemos consentir, y son las 3 pegas que se le suele poner a la renta básica, cuando se ataca diciendo que lo que queremos es una sociedad de vagos, una sociedad de haraganes, una sociedad de perezosos. No lo tenemos que consentir de ninguna manera. Cualquiera que ha estado en el paro sabe que no hay curro que canse más que no tener ninguno. Y más si tienes hijos. O hijas. ¿Vale? No hay curro que canse más, no hay trabajo que agote más que no tener ninguno. No hay trabajo que agote más que tener que mantener una familia con 426 euros o incluso, o sin nada, ¿vale? Con tener que andar de esa manera. Porque ¿cuál es la situación? Y ahora hablamos de datos. Mirad, los últimos datos de cobertura de desempleo en España. Digo para que lo tengamos claro, porque a veces nos liamos mucho con... vamos a hablar de los datos, de datos gordos. Hay 2 formas de medir el paro en España, como sabéis. El dato de paro registrado y los datos de la EPA, de la encuesta de población activa. Una dice que hay 4.800.000 parados. Lo otro dice que hay 5.900.000 parados. Vale, pues el 50% del dato de la EPA, el 50% de los parados no tienen cobertura. Casi 3 millones de parados no tienen ningún tipo de cobertura. Y de los que tienen cobertura, 1,5 millones, más del 50%, cobran menos de 426 euros. Digo, para que sepamos lo que hay. Y para que sepamos que además los recortes que suenan menos, porque claro, otra gente tiene más capacidad de defenderse. Las mareas de los servicios públicos, los que somos del mundo de la enseñanza, o del mundo de la sanidad, o de otros mundos, tenemos más capacidad para que la gente se entere de que van los recortes. Pero los parados que ni siquiera lo sabe la gente. Cuando tú le dices a la gente, Marisa hablaba de la feminización de la pobreza. Cuando, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe
que uno de los recortes que se han dado en las prestaciones, en las ayudas al desempleo, en los subsidios de desempleo, ha sido lo que tiene que ver con los contratos a tiempo parcial, que lo sufren en primer lugar, en el 80% de los casos, las mujeres. Hasta julio de 2012, ¿qué pasaba? Una mujer tenía un contrato a tiempo parcial, vamos a poner que trabajara 4 horas, cobraba el tiempo de la prestación por desempleo, mientras que le correspondiera, y en el subsidio cobraba 426 pavos. Ahora ya no. Ahora ya cobra en función del número de horas trabajadas. 213 horas, se ha trabajado 4 horas. 90 euros, se ha trabajado 2 horas. ¿Vale? Mogollón de gente que dice, claro, gente que te sale allá a la oficina de empleo y te dice, pero ¿cómo voy a vivir con 90 euros? ¿Pero cómo voy a vivir con 200 euros? O no se conoce, por ejemplo, que de julio de 2012 para acá, los parados tienen que pagar el 16% de seguridad social. O no se conoce suficientemente que los parados que tienen cobertura, a partir del 6º mes, ya no cobran el 60% de la base de cotización, como cobraban, sino el 50%. Y eso significa un recorte del 16%, no del 7%, ni del 5%, del 16% de los ingresos. ¿Vale? Entonces lo que digo, los recortes a los parados son brutales. Y esa en la situación en la que estamos diciendo. Y entonces, paro, pobreza, precariedad, se hermanan cada vez más, ¿no? Se juntan cada vez más. Y lo que le ocurre a los que están arriba de la carretera está íntimamente relacionado con los que están en la cuneta. Los que todavía tienen curro y van perdiendo derechos, y van perdiendo salarios, y van perdiendo condiciones de vida, y los que están en una situación cada vez más de exclusión social, como se decía. Entonces, decíamos, ¿qué sujeto? Parado, precario, yo qué sé, cuando hablamos de precario, a lo mejor pensamos mucho más, pues lo que decía ella, mi generación, como decía Amelia, ¿no? Mi generación, el 57% de los jóvenes parados. 400.000 chavales, 400.000 personas que se han ido en los últimos 5 años del país, que se han tenido que ir fuera a trabajar fuera del país, ¿sí? Es decir, un nivel de precariedad enorme también, a pesar de tener mucha titulación, etcétera, ¿no? Entonces, y lo que decíamos, y la pobreza, ¿no? Las 3 cosas. Vale. Lo último, las marchas. A ver, mirad, nosotros empezamos con la renta básica. Tirando de la renta básica salió todo lo demás. Hemos, junto con la gente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, junto con la gente de la plataforma afectada por las hipotecas, junto con la gente de las mareas, junto con los trabajadores de las huelgas indefinidas de Panrico y Coca-Cola y otros, pusimos en marcha este movimiento. Movimiento que se ha hecho desde abajo, que está creciendo desde abajo. Fijaros quiénes son los actores que han puesto en marcha el movimiento. Los jornaleros, se decía, ¿no?, que eran, ¿no?, jornaleros de Andalucía, los parados de Extremadura, los desahuciados de las casas, de la vivienda, los interinos en los servicios públicos, ¿sí?, y los trabajadores que están en los ERE, que están a punto de echarlos a la calle. Esa gente es la que ha puesto en marcha el movimiento de las marchas de la dignidad. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estamos notando? Que hay tal necesidad en una parte creciente de la población de respuesta, de rebeldía, de unidad, que las marchas se está apropiando de ellas todo el mundo, todas las organizaciones, un montón de organizaciones que se han incorporado, porque las marchas son marchas de dignidad, son marchas de unidad, son marchas de rebeldía. ¿De dignidad por qué? Dignidad, por eso que decimos muchas veces, ¿no? Porque la última trinchera, ¿no?, la última barricada es la dignidad, ¿no? Cuando me han quitado todo, lo que no me pueden quitar, ¿no?, es mi hambre, como decía el otro, ¿no? Lo que tú no me puedes quitar ya es el último reducto, ¿no? Es decir, no quiero, ¿no? No servian, ¿no? ¿Sí? No soy un siervo, no soy esclavo, no soy un esclavo, ¿no? ¿Sí? Dignidad, ¿no? Unidad entendida no como una suma de siglas, sino unidad entendida, como lo estábamos diciendo, ¿no?, como un río en el que se van juntando, sumando y envolviendo todos los arroyos, esos que han ido surgiendo de lucha del 15M para acá, porque el 15M fue como la madre, ¿no? Fue como el inicio de la onda larga de lucha y de respuesta de la gente, y al mismo tiempo de rebeldía, porque si no ponemos el cuerpo y si no plantamos cara, pues nos lo van a hacer pasar muy mal. O sea, van a arrastrarnos a nosotros y a nuestros hijos, a nuestras hijas, y los van a arrastrar a la miseria, porque estamos en un momento de una crisis
histórica del capitalismo. El capitalismo está mutando. Y está mutando además hacia cosas peligrosísimas, ¿no? Además lo estamos viendo. Ahora tenemos que pelear, estábamos el otro día en Talavera y teníamos que pelear el que nos dejen, a pesar de que hemos solicitado el itinerario, que nos dejen pasar por la calle, caminar por la calle. O sea, los derechos más elementales, el derecho de manifestación. Tenemos que pelear los derechos de expresión. ¿En qué medios de comunicación habéis escuchado la de las marchas? Y llevábamos una semana no, desde el 1 de marzo que empezaron las marchas, las de Asturias, miles de personas por las calles. Y sin embargo hay un bloqueo del copón. O sea, los derechos más elementales, incluso los derechos políticos, de manifestación, de expresión, etcétera, etcétera, están siendo cuestionados y muy cuestionados. Entonces, si no hay un aldabonazo, si no hay una respuesta de la gente, si la gente no sale a la calle, si nosotros no nos organizamos, y no solo un día, porque no es un día, sino que hay que buscar la respuesta contundente y el crear comunidades que vayan dando una respuesta y que vayan siendo la alternativa a este mundo tan canalla que nos están preparando, ¿no? Entonces, si eso no lo hacemos, lo vamos a pasar muy mal. Entonces, esa es la cosa, que la marcha de la dignidad, pues nos apropiemos de ella y ya está, y para adelante, está más callado. Y ahora pues venga, vamos a abrir un poco. ¿Preguntas? ¿Os apetece intervenir? Yo dos preguntas. Una abogado del diablo, hablando del tema de la renta básica, sería lo siguiente. ¿Cómo explicar a la ciudadanía que la renta básica no es un ejército de vagos? Es decir, si yo tengo una renta básica, ¿para qué voy a trabajar? Si con 700, 800 euros puedo vivir. Y segundo, Manuel, eres Manuel, ¿no? Sí. Que tienes una formación que me ha parecido muy interesante y se ve que tienes formación. Se te han olvidado dos casos en cuanto al tema de la precarización y el desempleo. Uno es el 11-11, que se llama, que es la última subvención que hay de parados, que son 11 meses cobrando por 400 euros, 11 meses sin cobrar durante 4 años, y que tú que vienes de Extremadura, yo intento diferenciar entre lo que es el sur, lo que es el centro y la meseta, y lo que es el norte, por cosas que conozco. Una cosa es el sur, que es Andalucía y Extremadura, que son latifundios, digamos. Otra cosa lo que es Castilla, y otra cosa lo que es el norte, que sería la zona más allá de la zona cantábrica, digamos. Por lo que yo conozco del centro, de Castilla, Castilla-León y Castilla-La Mancha, la gente, digamos, tiende a ser autosuficiente. Es decir, lo que tú decías de un pueblo que la gente tenga su propio huerto, su propio trabajo, y con 400 euros, gente que está empezando a ser expulsada del sistema, hablando en plata, gente que tiene 11 meses trabajando, el último empleo que hay son, o sea, la última subvención que hay son 11 meses de subvención por 400 euros, 11 meses de subvención, 11 meses de subvención, 11 de subvención durante 4 veces consecutivas, que no has comentado el tema. Así como la mujer, como tú se explica muy bien, que la mujer o trabaja en, digamos, servicios del hogar, hablando en plata, de manera precarizada y de manera, digamos, en negro, de manera sumergida, porque hay un 25 o 30% de economía sumergida. Yo estoy en Málaga, que tengo familia, y yo leía que en Málaga había bajado el paro y había un 33% de paro. Que un tercio de la población activa de Málaga, de Andalucía, de Extremadura, que sois vosotros, que esté en paro, significa que una parte de esa población activa trabaje en negro, si no es insostenible. Es insostenible que una sociedad se mantenga en blanco. Es insostenible. Por tanto, cuando se acusa a los trabajadores de trabajar en negro, de hacer horas extras en negro, y no se acusa cuando el 75% del trabajo sumergido es de las grandes fortunas y de las grandes empresas, y no se ataca a ellas, es digamos, sabemos dónde queremos exigir el problema, a dónde queremos dirigir el problema. Es hacia un trabajador, una persona que tiene que trabajar en lo que haya, como ha dicho el compañero
no recuerdo cómo te llamas, que te digan que trabajas por 200 euros, por 400 euros en lo que hubiera. O que te hacen un contrato diciendo tú vas a cobrar el paro y si quieres bien y si no trabajas en negro porque es lo que haya. Y porque aquí, por ejemplo, en Castilla o te buscas la vida o no hay trabajo. O sea, o te buscas la vida. Yo, por ejemplo, mi empresa, en legal cobro 800 euros. En legal. Luego tengo un sobre. No como los del PP, pero es un sobre. Y esto, cualquiera que sea de Castilla, en el sector servicios, sabes que es así. O sea, y tú metes a un sindicato y no tienes derecho a exigir nada. El sindicato no pinta nada en una empresa. Entonces, o rebatimos desde abajo hacia arriba o no tenemos ningún futuro. Y para rebatir desde abajo, porque aquí, como tú decías, hay gente que está desahuciada, gente que está precarizada. Pero hace 8 años, cuando había el boom de la burbuja, nadie quería saber nada de la unidad. De la unidad de la izquierda, la famosa unidad de la izquierda que hablamos ahora todos, que si cada uno monta un chiringuito, cada uno va por su lado, hace 8 años nadie quería saber nada. Hace 8 años había un boom, tú ibas al banco con una nómina de 1000 euros y te daban un préstamo. Yo explicaba a la gente lo que tenía, cómo podía pedir un préstamo a 30 años, diciéndoles, tú en 30 años no sabes lo que tienes que hacer, y te decían que bueno, que ya lo pagarán, que ya veremos que se entienda el banco, por ejemplo. Y cuando tú decías que había que, digamos, tener, por ejemplo, un control de tu economía, o que tenías que ser austero, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de ser pobre, cuando tú tienes que decir hay que ser austero porque no sabes lo que va a pasar el día de mañana, decían que bueno, que aquí había que gastar, que aquí había una sociedad de consumismo que no existía. Entonces, claro, en 8 años hemos aprendido, ¿a base de qué? A base de hostias. O sea, gente desahuciada, pues claro, se queda en la calle y ahora se une. Gente que no puede pagar los servicios básicos se juntan. Y son bienvenidas. Pero hay que explicar de dónde venimos, de dónde vamos. Hay que explicar que hace 8 años ya había gente que lo decía, por ejemplo, Anguita. Anguita, en el año 99, en el año 2000, en el año tal, decía que Maastricht era lo que era, que íbamos a la puta calle, que tal. Y la gente decía que este tío está loco, que es un pesimista, que de dónde va. Ahora ¿qué pasa? ¿Dónde nos encontramos? Entonces, yo reivindico gente que desde hace años ha trabajado, y tú, que según has hablado, es evidente que es una formación, es evidente que sabes de lo que hablas, gente que explica esto en el día de hoy, que si esto lo dices hace 8 años te llaman loco, iluminado, pesimista y colgado de la vida. Bueno, yo no sé, en cualquier caso, perdona. Alusión indirecta. No lo sé. Mira, yo lo único que tengo claro que ahora mismo, si empezamos a cuestionarnos quién podría prever los efectos del impacto más duro del neoliberalismo, de esto que han llamado crisis, y quién no, sería un debate intelectual súper interesante, pero probablemente perderíamos la oportunidad de precisamente aglutinar en un movimiento popular y democrático a todo el mundo, ¿de acuerdo? Lo digo con el corazón aquí, a todo el mundo, lo pudiera prever o no, pero a todo el mundo, a las víctimas quizás más golpeadas, a los otros que también somos golpeados, aunque lo podamos ser menos, podamos ser privilegiados en algún sentido, pero perderíamos esa oportunidad, quizás histórica. Entonces no sé, yo personalmente no entro en ese debate, si se podía prever o no. Previsible sería. Y democrático es una palabra muy bonita que se vende ahora, que cualquiera es democrático. Pero, o sea, ahora todo el mundo vende la democracia como... Pero las minorías han existido siempre. No se trata de minorías. Pero creo que no es ahora. Es que hace 8 años las esencias de la izquierda. Compañeros, que has intervenido, vamos a pedir tu palabra, sobre todo para poder escuchar los unos a los otros. Entonces, si queréis hablar, me pedís el turno de palabra y ordenadamente y civilizadamente pues hablamos. Entonces, está primero la compañera, luego han pedido ahí atrás y aquí otro compañero. Yo quiero hacer un poco de abogada del diablo. Estoy totalmente y comparto lo que habéis planteado. Pero haciendo un ejercicio de realismo,
está muy bien. Yo creo que es una campaña, aunque no se consiga nada, o se consigan muchas cosas, en el sentido de movilizar a la gente, de concienciar a la gente, ya es una conquista. Pero una ILP, siendo realistas, se puede conseguir, puede llegar al trámite al Parlamento, como ha ocurrido con otras muchas que ha habido, pero se va a quedar en nada. ¿Qué tenéis previsto para el día de después, si ocurriera eso? Ojalá no ocurra. Continuamos y... Sí. Hay una cosa importante. Había un señor en este país que se llamaba Anguita. Anguita se ha ido del Partido Comunista. Se ha ido. Se ha ido porque es que lo que han hecho es barbaridades. Hay 17 autonomías. Y aquellos que eran los amigos míos, yo he sido del Partido Comunista de hace mucho tiempo, ya no existen. Están hablando de otras cosas tan maravillosas. Y no se dice nada, no se dice nada. Pero eso es todavía peor. Porque Anguita está diciendo que todos los que vienen aquí pueden vivir. Yo digo, los árabes, nosotros, pero todos, yo digo todos. Aquí, en Segovia, otros, no se dice eso. Se dice, estos no. Y nosotros cuando éramos, ¿qué estábamos haciendo? Cuando Francisco Franco nos decía que vamos a comer, pero es curioso porque las casas que hicieron Franco las han cogido los derechas. Y lo ha hecho mucha gente y se han ido con ellos. ¿Y qué pasa aquí ahora? Con las casas de ahorro. ¿Qué pasa? Nadie ha dicho nada todavía. Pero seguramente había que partir la cabeza a algunos muchos. A muchos. Bueno, vale. Yo veo que nos vamos a unos derroteros de discusiones y sobre todo en una ciudad pequeña como esta no hay problema, porque como todos sabemos de qué te cojeamos, pues no hay problema, no hay ningún problema en estos debates. Vamos a salir exactamente del partido. Yo quería plantear otra cosa distinta. Cuando se plantea el tema de la renta básica, hacemos mucho hincapié en el reparto del trabajo. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero lo que yo creo que debería de hacer hincapié es en el reparto de la riqueza. Es decir, el trabajo no dignifica al hombre, vamos a ser claros, que nos han comido el tarro con el trabajo que no va a dignificar al hombre ni a la mujer, por supuesto, no lo dignifica. Entonces, el trabajo es absolutamente necesario para poder vivir, porque hay que transformar determinadas cosas para que podamos vivir, pero solo para eso. Entonces yo diría, hay que repartir la riqueza, aunque para ello haya que trabajar. Es decir, partir exactamente de la crítica que nos hacen. No, mire usted, yo necesito la renta básica porque quiero que todos trabajemos lo imprescindible para sostener una sociedad, me repito la palabra, sostenible, y que podamos vivir a gusto en ella. Por lo tanto, yo creo que hay que insistir mucho en el tema del reparto de la riqueza, que hoy día es el problema serio. ¿No? Quiero decir, si hiciéramos una curva con cómo se ha incrementado el paro y cómo se han incrementado los ricos, resulta que serían curvas de la misma intensidad, una más estrechita porque son menos, pero una para abajo y otra para arriba, pero la altura de las curvas sería la misma. Se está separando cada vez más. Hay datos y demás. Ese sería un tema. Y luego sí que diría, a mí me parece interesantísimo. Yo comparto con Adela de que son poco eficaces las ILP. Solamente son eficaces en un sentido, en el sentido de concienciación de la gente, de que la gente aprenda, de que la gente sepa por qué se están haciendo las cosas. Y luego también de que la gente sepa que esos que dicen que nos representan no lo hacen. Porque cuando le presentamos 500.000 firmas, que cuesta un montón de conseguir 500.000 firmas, nosotros ya hemos estado enredados en 2 o 3 ILP de estas, cuesta un montón conseguir 500.000 firmas, sepa la gente que luego no le hacen caso. Y a tenor de esto, sí que sería bueno que quienes estéis más al tanto del asunto, al tiempo que repartís las hojas selladas por la Junta Electoral, repartierais un argumentario básico, con ejemplos. Es decir, un argumentario de por qué se pide la renta básica, cuáles van a ser las preguntas más habituales. ¿Por qué? Porque, hombre, para recoger 500.000 firmas
vamos a necesitar de mucha gente. Incluso gente que, bueno, pues no ha tenido la oportunidad de conocer en profundidad el asunto, aunque en principio le suena bien. Si tiene un argumentario básico, sencillo, que pueda decírselo a la gente, le será mucho más fácil la tarea de ponernos en el azodejo de gato que nos podremos a recoger firmas de la renta básica. Y nada más. Bueno, el trabajo en negro sí que es una cuestión, el trabajo en B. Oiga, mire usted, yo trabajo en B porque es el trabajo que hay. No me diga usted, no se preocupe. Si usted quiere que yo no trabaje en B, dígale al que me paga que cotice por mí a la Seguridad Social, si eso es muy sencillo. O dígale a los que me proporcionan en una empresa unos determinados productos y no me cobran el IVA, pues oiga, que me cobren. Pero claro, eso siempre y cuando se sepa qué va a pasar con ese dinero. El problema es este. Yo creo que el trabajo en B en este país se consiente. Se consiente sencilla y llanamente por lo que ha dicho el compañero, si no sería imposible mantener este país y poder vivir. Bueno, ahora ya me caigo. Bueno, sí, ha habido una cosa que habéis dicho que creo que es muy importante, que es, bueno, por supuesto que creo que la renta básica como un derecho mínimo y básico por el hecho de nacer, está claro. Y porque además, como habéis dicho, hay recursos suficientes. Entonces, lo que quería hacer hincapié es en lo de combatir la precariedad. Está claro que con una renta básica es un elemento, yo creo que fundamental para combatir la precariedad. Porque tú has puesto un ejemplo. Si surge un trabajo por 200 euros, que ya se matizaría, ya se pelearía para que no fuera por 6 horas, sino por algo tal. Y tú tienes una renta básica de 600 tal, puedes decir que lo quieres o no, puedes cogerlo y con eso aumentas la cantidad y tú a lo mejor puedes vivir con un poquito más o vivir con otro. Con lo cual, y además se siguen generando cada vez más recursos y con la participación de todos. O sea, porque yo creo que no es positivo quizá para el decir tengo 665 y me olvido de que tengo que trabajar. No, yo tengo que aportar porque hay que incrementar los recursos. Porque además no nos podemos quedar aquí, que es universal y hay que pensar que tiene que ser para toda la humanidad, no solamente es en nosotros, para toda la humanidad y a lo largo del tiempo. Y aparte habrá que pensar en qué riqueza queremos producir, que sea sostenible, porque esto no hay para todos, o sea, cómo queremos vivir. Y todo esto da lugar, yo creo, a un gran debate fundamental y en el cual, bueno, pues es apasionante el colaborar y el empezar a... Pues es una pregunta muy simple. Vamos a ver, dentro de la exclusión que has hablado tú, luego, o sea, si para cobrar la renta básica sería imprescindible tener una cuenta. Es que no lo entendéis. Nosotros nos reímos. Yo cojo el turno de gato. Claro. No. Bueno, pues vamos a ver, voy a contar la historia. Empieza desde el año 2012. En el 2012, en enero, me dijeron que ya había agotado todas las prestaciones, ¿no? Entonces, pues pasó el tiempo, yo iba sellando, pero en mes de octubre de ese mismo año, pues me pasó. Sellar, ¿no? Una semana, cuando me quise dar cuenta ya había pasado una semana. Y me dijeron que tenía derecho a una renta básica. Pero como había perdido la antigüedad, pues tenía que esperar otro año. Bien, viene el año 2013 y claro, en el transcurso de ese, pues yo tuve que dejar la cuenta a cero porque cancelar la cuenta me cobraban comisión, ¿no? Vale, entonces pues yo dije el día 11 de noviembre que no tenía cuenta. No tenía cuenta y no estaba dispuesto a abrir una cuenta para pagar comisiones, pagar el alquiler, la luz, etcétera. Con lo cual, pues, después de un escrito, otro escrito, al final me cancela, o sea, lo archiva y no tengo ahora nada. Entonces la pregunta del millón es que si esa renta básica te va a exigir también el sistema capitalista si tienes que abrir una cuenta bancaria. Que no me da gana abrir una cuenta bancaria y no me da gana dar de comer a esos chorizos, así directamente. O sea,
Y esta batalla la vamos a ganar. O sea, solo nos quedan dos caminos, vencer o vencer. Punto. No hay más. Sí, hay un aspecto que dentro de las rentas garantizadas, en este caso ciudadanía, ¿no? Tiene un aspecto xenófobo muchas veces, ¿no? Racista incluso. Yo trabajo en la Gerencia de Servicios Sociales y en la sección de información, curiosamente. Todos los días, entre otras cosas, no baja aproximadamente de 10-15 personas de consulta sobre renta garantizada de ciudadanía, ¿no? Que es la continuación de del 11-11, ¿no? En esta comunidad. Tiene un aspecto racista, xenófobo, muy claro, ¿no? Porque además, aparte de toda la situación de precariedad que se da en las personas que habitualmente acuden a los extranjeros, todos tienen que presentar una serie de documentación que además les cuesta un dinero en su país. Estamos hablando mínimo de 60 euros. Digamos, 60 euros es una tontería, ¿no? Es una nimiedad para algunos, pero para ellos es mucho. Fundamentalmente en Segovia pues, tenemos casos fundamentalmente de países como Bulgaria, Marruecos, Rumanía menos, pero sí también hay algún caso, Ecuador, República Dominicana, Venezuela y Cuba. Les cobran mínimo 60 euros. Es decir, que los gobiernos de estos países también, las distintas administraciones, están precarizando a sus propios ciudadanos, cobrándoles unas cantidades que no pueden pagar en muchos casos, ¿no? Con lo cual se les hace casi imposible. La ley está hecha para que se vayan, poner todas las trabas posibles para que estas personas que no son nacidas en España se vayan. Afortunadamente, bueno, pues entre unos y otros hemos encontrado resquicios para que puedan presentar esa documentación sin tener que irse, porque en origen se les obligaba a irse a sus países, ¿no? Imaginaos, República Dominicana, Bulgaria o Cuba, ¿no? Estoy hablando de Cuba, sí, no estoy hablando de Cuba también, cuidado. Venezuela. Era una pasta. Ahora mismo hemos encontrado algunos resquicios. Bueno, hay personas dentro de la administración que todavía, algunas jefas, que todavía se permiten el lujo de negar algunas rentas garantizadas porque no consideran válido un informe del consulado, ¿no? de un consulado. Ponen en duda la palabra y el sello del cónsul, pero bueno, eso es al margen. Encima de eso, encima hacen que estas personas todavía sufran más esta situación. Estoy hablando de personas con 3, 4, 5 y 6 hijos. Entonces tiene un trasfondo también bastante, esta normativa, por lo menos en esta comunidad, posiblemente también en Extremadura, si es calcada, como dices, desconozco el resto, un trasfondo bastante racista, ¿no? En esta situación. Yo quería comentar, bueno, sobre el análisis que hacéis, tanto vosotros como la gente que ha hablado, en general, en el 99% puedo estar de acuerdo del análisis de lo que sucede, de lo que pasa hoy en día, pero creo que la alternativa no es una renta básica, es una obligación de proporcionar trabajo a todo el mundo, o sea, un paro cero. De hecho, además, la renta básica es una cosa que no está específicamente en la Constitución, y sin embargo el derecho al trabajo es claro en la Constitución. Eso por una parte. Por otra parte, lo que se comentaba también de la recogida de firmas, que decimos que, bueno, que aunque al final no valgan para nada, valen porque se conciencia mientras se va distribuyendo e informando a la gente para que firme. Eso para mí empieza a ser ya una trampa, porque lo que hace a mucha gente, por lo menos a mí, es quemarte ver que has hecho durante 40 o 30 años campañas de firmas, y con las firmas se han limpiado lo que se han limpiado siempre, no han valido nunca para nada. Entonces a mí me parece también
un error. Lo uno y lo otro. Creo que hay que luchar por una distribución total del trabajo. Total. Y luego encima hablar de que lo que tiene que cobrar un ministro y lo que tiene que cobrar un barrendero. Y punto. No hay más turnos pedidos. ¿Alguien quiere aportar alguna cosa más? Después se nos hace los otros. Bueno, pues queríamos comentar los compañeros, bueno, yo particularmente quiero comentar una cosita rápidamente y luego seguimos, intentamos dar respuesta a algunas de las preguntas que nos habéis planteado. Uno de los compañeros comentaba si esto es un ejército, si esto fomentaría un ejército de vagos. Hombre, pues no, así de contundente. En cualquiera de los casos, yo creo que también nos tendríamos que plantear, no quiero entrar en el debate filosófico, y si fuera un ejército de vagos porque no trabajamos de manera asalariada, ¿qué? Quiero decir, y no quiero andar en este tema, pero hay una cosa que se llama que es el derecho a la pereza, ¿vale? Nadie cuestiona una persona que no tiene un trabajo asalariado, pero no tiene sus necesidades básicas cubiertas, es un parásito social. Porque no tiene un trabajo asalariado, no tiene empleo y es un parásito social que está tirando de las prestaciones y de estas rentas mínimas de ciudadanía, en el mejor de los casos, si es que las recibe. Sin embargo, una persona que sí que tiene cubiertas sus necesidades básicas, pero que por lo que sea, pues por herencia, por familia o por fraude fiscal, y sí que tiene cubiertas sus necesidades básicas, pero no tiene un trabajo asalariado, nadie se cuestiona que ese también es un parásito social y que tampoco está generando plusvalía ni está dando valor en la sociedad. Eso por un lado, pero en cualquiera de los casos yo creo que no fomentaría un ejército de vagos. Para empezar, y por la parte en que nos puede, o que yo me pueda sentir aludida, yo estoy desempleada y para mí el trabajo es fundamental. El trabajo es fundamental porque transforma la sociedad y creo que Manolo lo ha explicado muy bien. Otra cosa es el trabajo asalariado y yo creo que hasta que no entendamos, no rompamos con esa estructura mental, esa vieja estructura mental de trabajo versus trabajo asalariado, trabajo versus empleo, pues no vamos a comprender exactamente el calado de la renta básica. Entonces, yo no me considero una vaga y me niego a asumir ese estereotipo, por lo tanto, y entiendo que el trabajo es fundamental por eso, por la transformación social a través del trabajo, que no tiene por qué ser siempre con un salario. Y, brevemente, el otro día en una charla en la universidad vino una persona del Observatorio sobre Renta Básica de ATAC, creo que lo conoceréis. Nos comentaba que había un estudio que habían hecho y que habían estudiado a la gente que había cobrado este sueldo en Nescafé que cobras durante toda la vida porque te toca, durante los últimos 20 años, ¿vale? Habían estudiado qué es lo que había hecho esa gente y ninguno de los perceptores de ese sueldo Nescafé había dejado de tener un empleo. Es decir, tenía cubiertas sus necesidades básicas, sin embargo, dedicaba su tiempo a trabajar o a emplearse igualmente que cualquiera de nosotros. Lo que pasa que tienes la capacidad, como tienes tus necesidades básicas cubiertas, tienes la capacidad de elegir en qué quieres trabajar, ¿vale? No estás en unas condiciones en las que, bueno, pues te toca asumir el trabajo que sea, ¿no? Por lo tanto, sería una herramienta de negociar mejores condiciones salariales, ¿vale? De fomentar otro tipo de empleo, de fomentar otro tipo de trabajos y otro tipo de sociedades. Y otra manera en la que queremos vivir. Yo creo que va bastante vinculado en que no hace falta producir tanto. Un trabajo más centrado en la persona. Y con esto, los compañeros. A ver. Sí, había pedido el turno Álvaro. A ver, yo una cosa muy sencilla, ¿vale? El tema este de las ILP, recoger firmas, sirve, no sirve, vale, entre otras cosas ese debate está ahora mismo porque hay mucha gente que ha visto las ILP de la paz y tenemos la espinita en el corazón de que la paz no han aprobado lo que se pedía, ¿vale? Partamos de esa base y ahora vamos a hablar de sentido común, de hegemonía, de todo esto, ¿vale? O sea, vamos a ver, vamos a pararnos a pensar durante 2 segundos, ¿vale? En nuestra cabeza de verdad lo que estábamos planteando.
¿vale? Estábamos planteando una ley que aplicaba algo de manera retroactiva, ¿vale? O sea, si se podía hacer la dación en pago de manera retroactiva, pues la cantidad de leyes que nos iban a haber podido colar de manera retroactiva era bestial, ¿vale? Eso no nos lo hemos planteado. Vale, ahora que ya lo tenemos en la cabeza, vamos a explicar una cosa más que al menos yo considero muy importante, lo de la paz, por lo que yo considero que la ILP de la paz es mucho más importante que un número de firmas, que la dación en pago retroactiva y que un montón de cosas que pudiéramos llamar a realidad, que es lo que todos pudiéramos ver, y tiene un calado mucho más hondo. O sea, yo me acuerdo cuando el 15M, en agosto de 2011, estábamos en la Asamblea Nacional de Democracia Real Ya y vinieron los compañeros de la paz. Los compañeros de la paz formaban parte de Democracia Real Ya y vinieron allí a explicarnos qué es lo que pensaban hacer el próximo tiempo. Y recuerdo que en 2011 la propuesta era, dentro de 2 meses nos vamos a lanzar a ocupar masivamente. La frase era así, la paz no vino a proponer, no vino a decir, dentro de 2 meses nos vamos a poner a ocupar masivamente bloques de vivienda y vamos a colectivizar viviendas, ¿vale? Sin la ILP, ¿eh? Vale, después se dio todo un proceso de la ILP en la que hubo algo mucho más importante que la ILP, que ha sido que estamos cuestionando la propiedad privada, ¿vale? O sea, durante un segundo, por favor, estamos cuestionando la propiedad privada. La ILP de la paz está cuestionando la propiedad privada, es decir, está cuestionando que bancos, que alguien, que algo pueda tener un montón de cosas en la ruina, mientras hay un montón de gente que no la tiene, y eso es la propiedad privada, y la cuestiona, y al final, ¿qué ha pasado? Que se ha hecho todo un proceso ILP, se ha cuestionado, aparte de la propiedad privada, el concepto de democracia, ¿vale? Porque 1,5 millones de firmas, tirada a la basura, cuestiona el concepto de democracia. Claro que hay un momento en el que también nos cuestionamos, he tirado mi tiempo, pues yo creo que no. Nos hemos cuestionado el concepto de democracia y el concepto de propiedad privada, ya no es tanto tirar el tiempo. Y aún más importante, si a partir de ese momento se han empezado a dar el proceso que hemos llamado de la obra social de la paz, que es eso que en 2011, ahora en 2013, perdón, 2014 ya, se está materializando más todavía aquello que hablamos en 2011. Es decir, se está materializando. Joder, hace 2 días con la columna Extremadura, mientras iba avanzando, ha ocupado un bloque de vivienda, ¿vale? Y eso hace 8 años, también lo mismo hubiera sido un poquito más impensable. Es más, lo mismo hace 3 años, 4, era bastante impensable y ya no lo es. No lo es, ¿por qué? Porque la propiedad privada ya es una cosa que cualquier persona de la calle te dice que a mí eso de que los bancos tengan cayéndose las casas mientras la gente la han echado, no me parece bien, ¿no? Ya a todo el mundo, y sin embargo yo recuerdo que cuando empezó la ILP yo tenía broncas mundiales, es decir, como ha dicho antes aquí un compañero, a ver, que cuando vivían bien, vivían crema, y ahora que les jodan, que se hubieran buscado ellos la vida en su momento, ¿no? Y al final acaba apareciéndose, la gente de izquierda nos acabamos pareciendo a Andrea Fabra y acabamos diciéndole a la gente que se jodan. Vale, porque tenemos un problema, igual que nos tenemos que quitar al capitalista de la cabeza, y es una cosa que hay que hacer, también nos tenemos que quitar al secretario general del PECUS, ¿vale? Nos tenemos que quitar al capitalista y al secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética de la cabeza, porque no somos el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, por desgracia. Entonces vamos a empezar a quitárnoslo de la cabeza también. El rollo de yo tengo la sociedad perfecta y idílica montada en mi cabeza, en la cual los vago, tal, y por lo tanto a la realidad y a lo real que os jodan, ¿vale? Vamos a quitárnoslo, porque es que si no acabamos en eso. Acabamos en cuestiones, pues, reaccionarias, punto. Entonces, yo creo que la ILP, más importante que las firmas son importantes, más importante que la renta básica, que lo es, creo que muy importante es todo el debate que se puede abrir. Y yo vengo de Extremadura, y en Extremadura los campamentos Dignidad han nacido en la cola larga de una ILP de renta básica, y no sacamos la renta básica, pero hemos sacado algo que para mí es mucho más importante que la renta básica, ¿vale? Que es un proceso de lucha popular, y que son las marchas de la dignidad que ahora mismo están andando hacia Madrid. Y un segundo, una última historia. El otro día ha habido un compañero que lo tenéis. Tenemos allí un compañero, se llama Félix, ¿vale? Que el otro día estaba hablando una compañera con él y le preguntaba, oye, ¿tú qué estás cobrando? Le decía, pues yo estoy cobrando la RAI, la renta activa de inserción, ¿vale? Y dice, y hay un momento en el que ves que el compañero, ahora que está ahí con nosotros, hay un momento en el que yo le vi la cara y miró un momento para abajo y dijo resignado, ¿vale? No dijo en plan, ay, qué bien, tengo la RAI, no, dijo, sí, ya lo decía mi madre, al final hasta los malos nos acabamos acostumbrando.
O sea, el rollo este que nos vendemos de la gente, que se acostumbraría a 400 euros el huerto y la sociedad de vagos, ¿vale? Cuando hablas con la gente que lo cobra, ¿vale? Porque a veces muchos problemas que tenemos a la hora de argumentar este tipo de cosas es que o no lo cobramos o no hablamos con la gente que lo cobra, es eso. Que se nos olvida que hay un compañero que está allí que la está cobrando y que acaba diciendo que a lo malo se acostumbra uno. Por 400 euros no dan para vivir, ¿eh? Lo puedo asegurar ya. Aquí no lo sé, en Mérida dan muy mal. Y estoy seguro que casi cualquier una de este país no da para vivir. Aquí para nada, con niños y todo menos. Yo quería dar dos puntualizaciones solo, o sea, hablar de dos cositas solamente. Por un lado, bueno, ya prácticamente lo ha explicado muy bien Álvaro, ¿no? Lo ha dicho todo, pero sí puntualizar en que, verá, nosotros no creemos en los milagros. Y está claro que somos conscientes también del entorno en el que vivimos, el entorno político y social lo tenemos muy claro. Y somos conscientes de que las ILP, si conseguimos las 500.000 firmas, seguramente la tiren a la papelera antes del trámite parlamentario, y si conseguimos que llegue al trámite parlamentario pueden pasar dos cosas: o bien que eso se quede ahí, o bien que se termine transformando en una cosa que suba 1 euro las prestaciones, las rentas mínimas, por decir una exageración, ¿no? O sea, que no vivimos, o sea, somos conscientes, ¿no?, de dónde vivimos. Pero evidentemente, como han dicho los compañeros, se puede crear un movimiento social, crear concienciación, vosotros mismos lo habéis dicho, y además otro factor fundamental, ¿no?, que es importante. Se dice mucho de trabajar los barrios y de trabajar los pueblos con tus vecinos, y es fundamental trabajar los barrios y trabajar los pueblos, pero también es fundamental que entre barrios y pueblos y comunidades y ciudades, etcétera, terminen teniendo como una chispa común, ¿no? Que tú sepas que tú estás luchando por algo y que la persona que está viviendo a 600 kilómetros de tu casa está luchando por lo mismo, y que compartir cosas malas, que es lo que les está pasando, cosas tristes, pero también cosas de lucha y cosas de... eso que estamos hablando del empoderamiento no es solamente poder luchar contra algo, sino también darte cuenta de que no estás solo en este mundo, que hay 1000 personas más, o sea, millones de personas más, y no son tus vecinos solamente, que muchas veces no nos damos cuenta ni de nuestros vecinos, sino que también están a cientos de kilómetros, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de que podamos conectar fedatarios entre sí, el hecho de que podamos conectar, una de las cosas que estamos haciendo más hincapié es en los centros de coordinación territorial, ¿no?, que pueden haber tantos como territorios haya o como zonas haya. El hecho de que se puedan crear esos centros de coordinación territorial y sepas que eso, que se está haciendo en todo sitio lo mismo, pues es importante. Luego después también las ILPs, cierto es que no son vinculantes y en principio podemos pensar que no valen para nada, pero es una forma también de que si somos capaces de transmitir bien para qué creemos nosotros que sirve, también podríamos ser capaces también de transmitirle a la población que las leyes no son exclusivas de los poderes económicos y de los poderes políticos, que las leyes tienen que salir del pueblo, porque es el pueblo el que tiene la necesidad y el que sabe qué es lo que necesita y cómo se va a solucionar. O por lo menos tiene una idea de por dónde tiene que ir el camino. Entonces, el que nosotros somos conscientes de que todos estos 40 años que llevamos de democracia, en la que es el poder político, o nosotros, bueno, vivimos y vamos trabajando y un poco seguimos las estructuras que nos van marcando, pero luego después el que construye la sociedad, o el que construye eso que llamamos sociedad, es el de arriba. Pues quizás sería el momento también de que nos hagamos conscientes de que somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Y luego después, ya yéndome a otro lado, hay una cosa que nos ha comentado aquí, que es la fuerte campaña que se está haciendo con el emprendimiento. En la tele, en las publicidades, está en todos lados, tenemos que emprender. No estamos... no estamos hablando ya solamente del trabajo asalariado, sino que estamos hablando también de que las personas que no tenemos recursos, pues encima tenemos que montar una empresa de la forma en la que podamos, que ya veremos, que no nos dan crédito para hacerla, y que si te dan crédito, muy posiblemente, o casi el 90%
de las posibilidades que la empresa pues termine yéndose al traste. Una idea importante, una idea buena es emprender de forma social, ¿no? Con economía social, con economía ética, con, bueno, de forma sostenible de sociedad. Pero, claro, para eso hay que prepararse. Y ahora mismo el emprendimiento va muy ligado al capitalismo, que decía Manolo, ¿no? El capitalismo se reinventa constantemente, pero también tenemos que tener nosotros la capacidad crítica de ver para dónde se está reinventando, para dónde está tirando y por dónde tenemos nosotros que empujar para que no siga por ahí, ¿no? Y ya está. A ver, lo que estamos viendo aquí es un drama humano lo que está ocurriendo, ¿eh? Yo os digo por qué. Me lo podríais decir vosotros, perdonadme que lo cuente, pero yo trabajo. La gente que está aquí, pues aquí enfrente, pues yo trabajo. Y trabajo en un centro de menores. La comunidad autónoma nuestra, los centros de menores son de gestión directa. Y en los 32 años que yo llevo, porque tengo ya 57, en los 32 años que yo llevo trabajando, los niños y las niñas han ido en vacaciones con sus padres, si ha sido posible, en los fines de semana, si ha sido posible. Ahora hay muchos y muchas niñas que no pueden ir porque no tienen agua en sus casas. Luego, si no tienen agua de esta pobreza energética de la que hablamos, que también es otra, es decir, hablamos de pobreza energética, mire usted, no, es pobreza. Pues claro, si no tengo para pagar el agua, que además hemos dejado que se privaticen. Y las empresas tienen, grandes las empresas del agua, Aqualia en Extremadura y en otros sitios más, tienen pingües beneficios a costa de que a mí no me dan el agua que cae todos los días cuando llueve y es gratis. Y me quería convencer un concejal, nos quería convencer un concejal un día. No, es gratis. Si yo pongo un canal y un cubo, me cae el agua gratis. ¿No? Vale, pues ocurre. Pero ocurre algo más. No vamos a tener empleo, pleno empleo y con 7 horas, con 8 horas. Imposible. Porque ya están las máquinas que lo hacen y las máquinas están en poder de las empresas capitalistas. Pero además, la sanidad, cuento un ejemplito que me pasó el otro día. Llevé a mi madre enferma, tenía un problema de respiración y había que ponerle unos aerosoles. La médico dice, ¿me puedes hacer tú me querrías hacerme un favor? Muy agradable. Y yo le dije, a ver, cuénteme, si está en mis manos. Ella me daba, o sea, me decía, yo le voy a poner esta medicina, unos aerosoles, Pulmicor, se lo voy a poner los aerosoles de aquí a tu madre. Mientras, si tú no te importa, vas a la farmacia, yo te hago una receta, cuidado, que no diré yo quién era la médico, yo te hago una receta física y te vas a buscarlo a la farmacia ahora. Y luego yo te hago una receta en la tarjeta y vas a buscar el medicamento para tu madre. El mismo. ¿Para qué? Porque la última dosis de Pulmicor que podía entrar se la iba a poner a mi madre. Y luego yo le dejaba una receta con un montón de dosis para que si venía una urgencia, ella tuviera allí para ponerlo. ¿Esto qué es? Esto, si no nos hemos enterado, por lo menos yo, y estoy hablando con una admiradora de Gandhi, ¿vale? Si no nos hemos enterado, esto es una guerra incruenta, que el capital no necesita gastarse ni una bala para que muramos, para que enfermemos y muramos. No solamente para que enfermemos, porque claro, si no morimos, le valemos caro. Y si de esto no nos hemos enterado, o sea, si el 22 de marzo
Madrid nos inunda. De la gente que estamos, es el capital, es la guerra que viene contra nosotros y estamos esperando. Porque podría contar muchas otras cosas. O sea, tenemos que sacar a la gente de nuestro